En breve vamos a estar conversando con Stalin Zacoto, especialista en seguridad, para insistir con este tema, ¿no? Si es posible la militarización de las vías del país y también para conocer si es que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ya ha entregado pues los permisos para portar armas. ¿Ya se los ha entregado a la sociedad civil o no? Son temas de los que vamos a conversar con el abogado Stalin Zacoto. 7:43 minutos. La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días, América. 7:43 minutos. Abogado Zacoto, buenos días. Carlos Murrieta le saluda. Vamos directo a la presa, manos a la troncha. ¿Es posible o no la militarización de las vías del país? Escuchábamos ciertas excusas, ¿no?, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que no es posible por problemas logísticos, porque ya tienen personal asignado a la frontera, ya tienen personal asignado al control de armas. ¿Es viable este pedido que han realizado varios transportistas a nivel nacional que son víctimas de extorsiones, robos y asaltos diarios? Bienvenido. Gracias, Carlos. Mira, en primer lugar, hay un principio básico que se tiene que recordar. Querer es poder. Cuando no se tiene la decisión o no se tiene la intención de colaborar a generar los ambientes seguros, tú te puedes inventar 1001 razones para no participar dentro del proceso. Sin embargo, esto es una necesidad que se tiene que ejecutar porque finalmente las Fuerzas Armadas están en la obligación de colaborar y contribuir a generar los ambientes seguros. Mira, para poder, operar las Fuerzas Armadas en la militarización de las vías que están pidiendo los transportistas, primeramente debe existir un marco legal que se lo permita hacer. En este caso, debería decretarse un estado de excepción, ¿sí?, y un estado de emergencia también del transporte, para que de esta manera puedan colaborar de manera efectiva los miembros de las Fuerzas Armadas. Porque si no existen esa condición, que es el estado de excepción, de manera definitiva, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en lo que es el mantenimiento y restablecimiento del orden público. ¿Por qué? Porque ya existe un pronunciamiento de la Corte Nacional en ese sentido, en el sentido de que no pueden intervenir porque sería de carácter inconstitucional. Eso hay que reconocerlo. Ahora bien, que tienen personal asignado a las fronteras, que tienen personal asignado a control de armas y a cualquier otro tipo de actividad, pues bueno, que lo reasignen, porque existe un tema que es de emergencia y que se requiere en este momento de manera inmediata, porque de manera definitiva, actualmente entre Santo Domingo, Quevedo, ya no hay cómo pasar a partir de las 8 de la noche, porque usted puede ser sujeto y víctima de un asalto. Claro, en ese contexto, ¿no debería más bien el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, disponer operativos de control de armas en carreteras y de esta forma se estaría contestando esta demanda válida para evitar robos y asaltos en carreteras? Mira, los controles de armas, todo control que tú puedas hacer de carretera pierde su efectividad exactamente a los 20 minutos de haberlo iniciado. El protocolo para hacer cualquier tipo de control, ya sea en carretera o ya sea dentro de la ciudad, es que el control tiene que durar exactamente 20 minutos, porque en 20 minutos aquellas personas que andan fuera de la ley ya saben que en tal lugar están haciendo un control y simplemente ya no pasan, se desvían o esperan que termine el control para poder proseguir en su actividad. Así de sencillo y fácil. Así que no nos engañemos. Los controles que se hacen tanto en carretera o dentro de la ciudad para controlar armas, para controlar que las personas que andan circulando anden
digamos, con los documentos en regla, que no sean personas que están buscadas, son de esa manera. O sea, 20 minutos opera en un lugar, inmediatamente tienen que cambiarse a otro lugar para poder realizar el operativo. Y así tienen que hacerlo, y ellos lo saben perfectamente, y que no pretendan, de cierta manera, desviar la atención diciendo otras cosas. Señores, la verdad y la técnica por encima de cualquier cosa. Ahora, abogado, este tema es importante comunicarlo porque existe desconocimiento ciudadano. Aquí muchos oyentes de Buenos Días América han justamente criticado ese tipo de operativos que están un ratito en una vía principal y luego se van a otra vía principal, están otro ratito, se toman la foto y ya dicen que han cumplido con operativos. Por eso cuando el ministro de Gobierno, el ministro del Interior salen en rueda de prensa a dar los resultados de los operativos realizados, salen un número elevadísimo. Pero ese es el motivo por el cual permanecen poco tiempo. Es algo que siempre se ha estilado hacer. A ver, técnicamente la manera como se lo ejecuta es lo correcto. ¿Por qué? Porque mira, los que andan haciendo actividad delictiva, ellos ya tienen, por un lado, gente de avanzada. Y tienen también gente que les va avisando, oye, ten cuidado que en tal lado están haciendo un control. Y simplemente ya por ahí no pasa. Por eso es que lo hacen de esta manera. Pero desde luego, el tema es que si salgo con una fuerza de tarea a hacer un operativo de este tipo, yo tengo que calcular, bueno, 20 minutos voy a estar en tal lugar, de ahí me demoro 10 minutos en trasladarme a tal lugar, ahí voy a estar 20 minutos. Y desde luego, pues tienen que cumplir, pues hacerlo durante todo el día. ¿Que es cansado? Sí. ¿Que es sacrificado? Sí. Pero para eso es que se hacen este tipo de operativos. No se trata de hacer 4 o 5 operativos, no se trata de tomarse las fotos, se trata de que haya resultados. ¿Y dónde hay que hacerlo? Hay que hacerlo en las zonas calientes, en la zona donde las papas queman, donde se sabe que están los delincuentes, donde se sabe de manera efectiva que están operando los delincuentes de manera activa. ¿Qué debería hacer el nuevo gobierno para que se realicen esos operativos por parte de Fuerzas Armadas en las zonas calientes, sobre todo los de control de armas? Porque de eso muy poco comunica las Fuerzas Armadas de nuestra República y por allí salen a veces con ciertos comunicados que hemos agarrado un arsenal de armas en un vehículo en determinada carretera. Pero, oiga, aquí vemos tantos hechos de delincuencia, tantos sicariatos, los narcos andan armados hasta los dientes, allí se ve cómo celebran en los funerales con toda una artillería, lo mismo en las cárceles del país, porque se entiende que las Fuerzas Armadas son responsables del control de armas en todo el territorio ecuatoriano, y eso incluye las cárceles de Ecuador. ¿Qué debería hacer Daniel Noboa para que esos operativos se masifiquen y se desarrollen en las zonas donde se encuentran las armas? Bueno, mira, el presidente electo ya ha dado luz exactamente de qué es lo que quiere hacer y qué es lo que pretende hacer, ¿no? Él ha planteado que va a plantear inmediatamente, asumiendo el gobierno, una reforma a lo que son las actividades de las Fuerzas Armadas para que puedan colaborar en el mantenimiento y restablecimiento del orden público que nos hace falta. Ese va a ser el primer paso. Y de ahí en adelante, aunque suene trillado, mientras no haya esa reforma para poder lograr que las Fuerzas Armadas sigan colaborando en la lucha contra la delincuencia y sus diversas manifestaciones de manera definitiva, tendrán que decretar los estados de excepción. Caso contrario, de nada nos sirve sacar a los miembros de las Fuerzas Armadas sin la posibilidad y la capacidad de poder actuar en contra del delito en sus diversas manifestaciones. No nos sirve de nada. Tenemos que darle un marco legal que le permita actuar de manera contundente, Si no, no lo van a hacer. Y desde luego, mire, la solución de flexibilizar el porte y la tenencia del arma, nunca hemos dicho que es la solución per se para que se termine el tema de la inseguridad. Pero en estos momentos actuales sí es una medida que va a contribuir a generar el ambiente seguro. Y ojalá que nuestro presidente electo, cuando nomine a su nuevo ministro de Defensa, el ministro de Defensa tenga un poquito de sentido común, no se deje mal asesorar y de paso
a lo que ya está decretado, que desgraciadamente no han obedecido los miembros de las Fuerzas Armadas. Esto es facilitar y dar las facilidades para que quienes cumplen con los requisitos puedan tener su permiso de tenencia o su permiso de porte de armas en regla, sin tener problemas de carácter legal, es decir, de carácter penal. En esta discusión, ¿cuál debería ser el rol y el papel que juegue la Corte Constitucional, toda vez que Daniel Noboa plantea esa pregunta de su consulta popular para que las Fuerzas Armadas apoyen y respalden a la Policía Nacional en labores de seguridad interna? Porque este tema ya lo propuso Guillermo Lasso y fue negado. La Corte dijo que no era posible. A ver, la Corte Constitucional básicamente lo que hace es un análisis a la norma constitucional existente y desde luego ya dice que las Fuerzas Armadas no pueden actuar, ¿sí? No pueden actuar en actividades de mantenimiento y restablecimiento del orden público porque son otras sus actividades. Y tienen razón en lo que están diciendo. Por ello es que dice, pueden actuar en caso de estado de excepción. Por eso es que el presidente Lasso, como le negó esta posibilidad a la Corte Constitucional, ha tenido que estar enviando constantes estados de excepción para posibilitar que las Fuerzas Armadas puedan trabajar en el mantenimiento y restablecimiento del orden público. Por eso, la importancia de la pregunta a través de una consulta para hacer y lograr la reforma de la Constitución. Desgraciadamente no hay otra vía y hay que cumplir esos pasos. Pero mientras tanto, el gobierno, en bien se esté sentando, tendrá que decretar un estado de excepción para posibilitar que mientras tanto las Fuerzas Armadas puedan intervenir. Caso contrario, no lo podrán hacer de manera legal, aunque sea la orden legítima. 754, complejo ese tema, ¿no?, acerca del rol de las Fuerzas Armadas, porque la Corte, cuando lo propuso el gobierno saliente, dijo que allí se le estaba dando una especie de función adicional al primer mandatario y también era como que si la policía iba a estar dándole órdenes a las Fuerzas Armadas, porque la policía le iba a solicitar al presidente que convoque a las Fuerzas Armadas para desarrollar operativos en territorio casa adentro, ¿no?, en zonas fronterizas, y la Corte por eso dijo que no. Habría que ver cómo plantea Daniel Noboa la pregunta. El otro tema, abogado. Carlos, una cuestión que es importante dejarla en claro es que los especialistas en mantenimiento y restablecimiento del orden público y la lucha, y los especialistas en la lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones, realmente es la policía. Los especialistas tienen que dirigir los operativos de mantenimiento y restablecimiento del orden público, porque eso es lo que manda la lógica y el sentido común. Si en este momento nosotros tuviésemos un estado de guerra con otra nación, ¿quiénes son los especialistas en la defensa de nuestro territorio y de nuestra patria? Es las Fuerzas Armadas. Finalmente, ¿sí?, ¿quién dirige todos los operativos que tienen que ver con esto? Son los miembros de las Fuerzas Armadas. Y cuando hay una emergencia de salud, finalmente Fuerzas Armadas, Policía Nacional, tienen que ponerse y tienen que, digamos, que subordinarse al ente de control especialista en el tema, en este caso, el Ministerio de Salud. Y así sucesivamente, hay que entenderlo, zapatero a hacer zapato. Si los especialistas son tal o cual estamento, son ellos los que tienen que dirigir ese tipo de operaciones para poder mitigar la emergencia que existe en ese momento. No se trata de subordinación, se trata de coordinación, pero dejemos que los especialistas dirijan el tema. La última pregunta. Muchísimas gracias por estar aquí en Buenos Días, América. ¿El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ya emitió algún permiso para que la sociedad civil porte armas o todavía no? Mira, existe el marco legal para que así sea, pero desgraciadamente hay que decirlo y de manera clara. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas finalmente se ha portado desobediente a la orden
del presidente de la República, porque finalmente, desde que se emitió el famoso decreto que viabiliza, que flexibiliza la tenencia, la emisión de los permisos de tenencia y porte de armas, mira, son muy pocos los permisos que se han emitido, y yo no sé de dónde sacaron la idea de que hay que darle prioridad a los policías y a los militares retirados, y luego a la ciudadanía. A la ciudadanía no la han atendido, ¿sí? Y discúlpenme, pero desgraciadamente el blanco más vulnerable dentro de la sociedad, los más débiles, son los ciudadanos que no tienen una preparación previa en esto, lo que es el manejo y el uso de armas y normas de seguridad. Y son a ellos que también se los debe atender, ¿sí? Abogado, muchísimas gracias por sus aportes sobre este tema. Gracias por estar aquí en Buenos Días América. Gracias a usted por la invitación. Que tenga buen día. Igualmente, el abogado Stalin Sacoto, especialista en seguridad, habla